comunicación del Pleno con el siguiente punto, que es el número 12, moción del Grupo Municipal Popular para adopción de medidas contra la corrupción política. Tiene la palabra, por favor, del Grupo Popular. Llevamos años conociendo casos de corrupción en los que se hayan involucrados políticos de distintas formaciones, y ello no hace más que menoscabar la imagen de la política y de quienes decidimos dedicarnos a esta labor, animados por nuestra vocación de servir a los demás. Y es doloroso contemplar cómo estos casos de corrupción no hacen más que distanciarnos de los ciudadanos, quienes están perdiendo credibilidad y confianza en todo lo relacionado con la política y los políticos. A pesar de que a la gran mayoría de los que nos dedicamos a esta labor social lo hacemos con total honradez y honestidad, y no nos mueve otra cosa que el interés general, mejorar nuestro municipio y que nuestros vecinos gocen cada día de una mejor calidad de vida. Son muchos los estudios e instituciones que alertan de la cada vez más arraigada sensación de la sociedad española de que política y corrupción van parejas y revelan que es uno de los principales motivos de preocupación de los españoles. Nosotros, los concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Oveches, que formamos parte de una formación política, que estamos ejerciendo un cargo público, que estamos representando a nuestros vecinos y hemos sido elegidos democráticamente, no podemos ignorar esta situación. El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Oveches, desde que ejerce la responsabilidad de gobernar, está trabajando para mejorar la transparencia de nuestra gestión, para regularizar muchas situaciones que llevaban muchos años irregulares, limpieza viaria, gestoría, recogida de basuras, etc. Tenemos en nuestra web todos los procesos de contratación y actualizamos toda la información municipal. Porque los que nos dedicamos a la política de forma digna debemos reclamar enérgicamente que se tomen las medidas oportunas para evitar casos de corrupción. Estas conductas que ensucian nuestro sistema democrático que tantos años ha costado consolidar entre todos. Es una vergüenza que haya personas que desempeñen un cargo público con el único interés de lucrarse personalmente a costa de todos los ciudadanos, a costa de todos sus vecinos que han depositado su confianza. Por ello debemos exigir limpieza, regeneración y contundencia con los corruptos. Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Oveches propone al Pleno Municipal lo siguiente: instar al Gobierno de España para que promueva ante el Congreso de los Diputados y el Senado, junto con todos los grupos políticos en ellos representados, cuantas medidas sean necesarias para combatir firmemente la corrupción ligada a la política y dotar a los jueces y magistrados, al Ministerio Fiscal y a las fuerzas de seguridad del Estado de mayores y mejores medios, de manera que entre todos consigamos desterrar la sensación de la ciudadanía de que todos los políticos somos corruptos o corruptibles y alejar a los corruptos de las instituciones democráticas. En segundo lugar, instar al Gobierno de España para que promueva ante el Congreso de los Diputados y el Senado, junto con todos los grupos políticos en ellos representados, cuantas medidas sean necesarias en orden a exigir un mayor nivel de transparencia en las formaciones políticas y en las instituciones, con el objetivo de que la ciudadanía pueda volver a confiar en quienes democráticamente les representan. Precisamente esta mañana el Gobierno de España ha presentado una serie de propuestas contra la corrupción que confiamos y esperamos que dé su funcionamiento y dé su fruto y no vuelva a haber más casos de corrupción, y si se detectan cuanto antes pues salgan de la vida pública. Se ha propuesto una serie de medidas en cuanto al funcionamiento de los partidos políticos, en cuanto a la financiación de los partidos, el control de los altos cargos, en cuanto a justicia y legislación también, una serie de medidas de que no, si quieren que entre en detalle podemos debatirlas o resumirlas para no extenderme mucho. Y bueno, la propuesta que presentamos es pues, nuestra indignación sobre todo ante estos casos de corrupción, que todos los políticos no somos iguales y que políticos corruptos y personas corruptas hay en todas las esferas de la sociedad, y desgraciadamente en la política no nos libramos de ello, pero no se puede consentir, y creo que nos debemos unir todos contra esta lacra también que es la corrupción. Nada más. Sí, muchas gracias. Tiene la palabra por favor del Grupo Socialista. Gracias. La corrupción es un mal que afecta a todos los estamentos de la sociedad, pero es bien cierto que cuando se da en la política es aún se cabe más grave, ya que aquí lo que se gestiona es el dinero de todos. La política es un noble oficio donde aquellos que nos dedicamos de una forma u otra al mismo tenemos vocación de servicio público y dedicamos una parte muy importante de
a ello, la mayoría de las veces sin un salario. Pero es cierto que aparejado a la crisis económica en nuestro país han salido a la luz un gran número de casos de corrupción política que han demostrado que durante las vacas gordas ha habido un gran número de políticos que han saqueado las arcas de las administraciones públicas. Y esto se hace intolerable e insoportable para la gente de bien, para la mayoría de los ciudadanos de este país. Ciudadanos que en muchos casos han visto cómo se les responsabilizaba desde el gobierno del Partido Popular de ser los culpables de esta profunda crisis económica que estamos viviendo. Se les decía que habían vivido por encima de sus posibilidades. Muchos han perdido su casa, han perdido su trabajo, han perdido hasta su dignidad en este lamentable proceso que estamos viviendo y cada mañana han tenido que desayunarse con un caso de corrupción política. No es de extrañar que la corrupción se haya convertido en estos últimos años en uno de los principales problemas para la ciudadanía. Y este hecho ha provocado un hartazgo, desconfianza generalizada hacia la política y hacia los políticos en general. Un hecho gravísimo si consideramos que es desde la política desde donde se pueden cambiar las reglas del juego, modificar las leyes y transformar aquello que no funciona o que no nos gusta. Por tanto, este desapego es un desapego hacia el sistema democrático actual y también hacia las instituciones. Luego terminamos con la corrupción de una vez por todas o la corrupción acabará con la política y con nosotros. Quiero aclarar, antes de seguir con esta exposición, de manera clara y concisa, que el Grupo Municipal Socialista de Loeches condena cualquier caso de corrupción política, afecte a quien afecte. También condenamos los casos de corrupción que se dan en nuestras filas, si cabe aún de forma más enérgica, ya que nuestros valores políticos no permiten la complicidad con hechos tan detestables. Los socialistas queremos obtener los gobiernos para desde ellos transformar y reformar, para hacer una sociedad más igualitaria y más justa. Aquellos que con un carnet socialista se dedican desde los gobiernos a corromperse y a colaborar, a corromper a otros, sobran. Deben ser expulsados automáticamente de nuestra organización. Como indicaba el cartel que tenía Che Guevara en su despacho del Banco de Cuba, si metes la pata te ayudamos, si metes la mano te la cortamos. Pero si queremos analizar este asunto desde un prisma lo más objetivo posible, tenemos que decir que si bien la corrupción es un problema transversal que afecta a todas las organizaciones, lo cierto es que no lo hace en la misma medida. El Partido Socialista no tiene a su tesorero en la cárcel. No nos hemos financiado ilegalmente con dinero. No tenemos sueldos como para tener sobresueldos. Y ningún juez ha dicho que nos hemos beneficiado de una trama como la UGT. Eso no ha pasado en un partido. Lo grave del asunto es que al Partido Popular, que es el que sustenta al actual gobierno, sigue a pasar. No es un caso de corrupción, ni siquiera son varios casos diseminados. El problema es que nos encontramos ante un problema de corrupción piramidal en la misma estructura del Partido Popular. Y en esta situación, este gobierno no está capacitado para luchar contra la corrupción política y para establecer medidas creíbles hasta que no solucione lo que tiene dentro. Por hacer un pequeño recuento, decirles que Jaume Matas está en la cárcel, el señor Fabra a punto de entrar, el tesorero del PP a nivel nacional o el que fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid están también entre los rejas. Un número alto de cargos, pues altos cargos, están imputados o procesados. Y sin ir más lejos, la ministra de Sanidad, la señora Mato, tuvo que presentar ayer su dimisión, porque el juez Ruch estableció que se había beneficiado personalmente de los negocios de su exmarido con la trama Gürtel. Exmarido que también era político del Partido Popular de Madrid. Y así te podría seguir enumerando. Y ante esta situación dramática, no hay nadie que asuma responsabilidades políticas. Además, señor notario, esta moción nos sorprende porque en ella ustedes hablan de la corrupción como si fuese una cuestión que solo quisieran atajar desde el gobierno central, y no es así. Echamos en falta que ustedes no hablen en la misma y se exijan a ustedes mismos, como actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Loeches, tomar también las medidas necesarias a nivel local para luchar contra la corrupción y dar transparencia a su gestión. Ustedes dicen en esta moción que no tienen nada que reprocharse en este asunto, ya que su gestión es transparente y que tienen en la web los procesos de contratación. Y con eso lo dicen todo. Miren, cuando uno quiere luchar con la corrupción y dar transparencia a su gestión, lo primero que tiene que explicar es cómo lo está haciendo y de eso ustedes no dicen absolutamente nada.
marcha durante estos 3 años y medio que hayan ido encaminadas a luchar contra la corrupción y dar transparencia a su gestión? Yo se lo voy a decir, ninguna. Pero además se lo voy a explicar. Ustedes no se caracterizan por dar a la oposición la documentación que se les solicita. Y cuando lo hacen, han podido pasar 4 o 5 meses desde que se les pidieran. Ustedes no suelen facilitar el acceso a los expedientes que este grupo suele solicitar. Ustedes, para demostrar que no solo no iban a ser transparentes, sino todo lo contrario, decidieron que los plenos pasarían de mensuales a bimensuales. Ustedes, señores del gobierno local, decidieron que la oposición no debía estar en las mesas de contratación ni en los tribunales para que no nos pudiéramos enterar de nada relacionado con los concursos y adjudicaciones de servicios públicos, ni de las contrataciones de personal. Ustedes se negaron a propuesta de este grupo a publicar sus sueldos y las hojas de control de las asistencias a reuniones de los concejales no liberados. Y ustedes, cuando este grupo municipal denunció unas posibles irregularidades en la adjudicación de PADE, miraron para otro lado. Cerraron filas con su concejal e incluso nos insultaron por hacer nuestro trabajo, que consiste precisamente en denunciar aquello que pensamos que puede ser irregular. Llegaron a decir que debíamos pedir perdón, supongo que por existir. Los tribunales lo rechazaron, pero mucho antes de que lo hicieran, su posición no fue la de aclarar y abrir las ventanas para que entrara la ley. Fue la de negarse a entregarnos el expediente completo y decir que lo llevarían al juzgado si se lo requerían. Fue la de intentar tapar y cerrar filas. Y la de decir que nosotros, los socialistas, estábamos utilizando este asunto políticamente. Y ya que estamos hablando de esto hoy, sería un buen día, señor notario, para explicarle por qué yo, concretamente, tomé esa decisión. ¿Qué hubiera hecho usted, siendo una persona responsable, cuando además de observar irregularidades en el expediente de la adjudicación, recibe en su ordenador un email de un señor llamado Fernando Fernández, en el que manda la siguiente documentación? Correo electrónico del señor concejal David López, donde dice: ayer le di a Óscar los contactos de, y omito los 2 nombres que dan, para que os pongáis en contacto con ellos. Correo del señor Óscar, que dice: personal 2 puntos. Ayer me llamó el concejal de deportes y me dijo las 2 personas que debíamos contratar. Dato que ahora vemos desde por la mañana. Las personas son nombre, teléfono, nombre, teléfono, nombre, teléfono y paréntesis. Y termina diciendo: los 2 últimos, cuando nos adjudicaran, los pediríamos a la bolsa de trabajo del ayuntamiento y nos darían los 2 nombres indicados. Estos correos tienen fecha de junio y yo les recuerdo a ustedes que la adjudicación se realizó a finales del mes de julio. ¿Usted, señor notario, sigue creyendo que yo utilicé esto políticamente? Pues le digo que no. Fuimos responsables, lo llevamos a la justicia. Esta determinó que no había pruebas suficientes y lo archivó. Y nosotros lo respetamos. Pero su actuación, la de todos ustedes, en ningún momento fue la propia de quien quiere luchar contra la corrupción y la transparencia. Y ustedes lo saben muy bien. ¿Y qué decirles de la humanidad de sus negociaciones con el asunto del macrovertedero? No sabemos muy bien si cuando usted dice en la moción que a ustedes no les mueve otra cosa que el interés general, mejorar nuestro municipio, que nuestros vecinos gocen cada día de una mejor calidad de vida, se refieren ustedes al trabajo totalmente opaco que han realizado en este asunto de la construcción de un gran basurero en Loeches, por no hacer referencia y hurgar más en la herida al concurso de las veces que debía haber venido a pleno este mes. Por tanto, señores del Partido Popular de Loeches, si su intención de presentar esta moción hoy es hacerse los mártires delante de los vecinos, hablar de una situación tan preocupante como es la corrupción política, como si ustedes no estuvieran dentro del sistema y no tuvieran ninguna responsabilidad a nivel local, y quedar bien de cara a la galería, con nosotros no pueden. En cambio, si ustedes de verdad quieren iniciar un cambio en lo que viene sucediendo hasta el día de hoy en este ayuntamiento, poniendo en marcha una serie de medidas encaminadas a dar transparencia a su gestión y, por tanto,
hacer más difícil cualquier tipo de corrupción, aquí no se encontrarán. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, señora. Pues nada, bienvenidas sean las medidas contra la corrupción. Este grupo está contento de que el Partido Popular por fin se dé cuenta de que hay que tener medidas contra la corrupción. Pero esas medidas tendrán que aplicárselas también a ustedes. Ustedes, en sus filas, tienen un montón de corruptos. Tendrán que empezar con la limpieza desde dentro. No podrán decir, tenemos que limpiar los demás si ustedes primero no se limpian. Y bueno, más allá, aquí, en este municipio, la transparencia brilla por su ausencia en determinados contextos, Sí, no voy a insistir mucho, pero va a ser el macrovertedero. Todavía tenemos una opacidad en este tema, que no sabemos muy bien dónde estamos, ni en qué punto del proceso estamos, porque no se nos da la información a la oposición, pero es que a los vecinos menos todavía. Eso no se ha publicado en la web, no se ha publicado. Este grupo lleva desde el mes de agosto esperando unas respuestas a unas preguntas. Todavía estoy esperando esa respuesta. Desde el mes de agosto todavía seguimos igual. Eso, vamos a ver, la corrupción significa para combatir la corrupción hay que tener transparencia. Y aquí se omite esa transparencia. Y el Grupo Popular tiene mucha corrupción en sus filas. No pueden decir, eso es un problema de los políticos de aquí y de allá. No, en sus propias filas. Sus filas son las que tienen que depurar políticamente a esas personas. Y ustedes no están depurando, están tapando. Las medidas que han presentado en el Congreso son medidas de verdad irrisorias. ¿A quién se lo quieren hacer creer? Con esas medidas lo único que están consiguiendo es tapar todavía más. No voy a decir mucho más. Simplemente que responsabilidades políticas, sobre todo ustedes del Partido Popular, tienen que depurarlas en sus filas. Bien, muchísimas gracias. Evidentemente, una fórmula muy manida, y por eso estamos en la situación que estamos de descrédito actual de la clase política, es solo centrarnos en el IQ+ y en el solo lo tienes. Nosotros creo que hemos dejado muy claro en nuestra moción que hemos hablado de todos los partidos y que todos los partidos tienen casos de corrupción, y lo que estamos dejando muy claro también es que la corrupción no es propia de los partidos como tales, sino de las personas que forman parte de los partidos. Y todos los partidos que han tenido alguna responsabilidad de gobierno han tenido diversos casos. Hablaba por favor del Grupo Socialista, el caso Gürtel, que es lo más actual, pero todos conoceremos en los años de gobierno socialista el caso Filesa, el caso Guerra, etcétera, etcétera. Todos hemos tenido casos. Aquí de lo que se trata es de silencio, por favor. Aquí de lo que se trata es de plantear nuestro compromiso y silencio, por favor. Y nuestro rechazo a cualquier caso de corrupción en la situación que sea. A nivel interno dentro de este ayuntamiento, yo entiendo que la portavoz del Grupo Socialista, que es nueva concejala en esta legislatura, pues evidentemente tiene complicado, como hemos dicho muchas veces, comparar la información y la transparencia que hay ahora con lo que había anteriormente. Usted, por ejemplo, que formaba parte del anterior gobierno municipal, pues sí que tiene esa ocasión de comprobar. Nosotros, usted recordará en la anterior legislatura que el grupo de la oposición, el Partido Popular, pedía constantemente información que se nos retrasaba durante años. Durante años no se nos daba la información y no se nos solicitaban ni los expedientes ni la información siquiera que pedíamos en el texto. La información que usted ha reclamado, ya le dijimos en el pleno anterior, que se nos había olvidado y aquí está, se la traigo para entregársela. En cuanto al tema de las mesas de contratación, pues evidentemente las mesas de contratación son organismos eminentemente técnicos y en los que los políticos no tenemos nada en lo que incluir. Yo siempre he explicado que los políticos estamos para tomar decisiones y que los técnicos y los funcionarios son los que desarrollan el trabajo administrativo para poner en práctica esas decisiones. Y eso es lo que tiene que quedar claro y eso es lo que estamos haciendo nosotros. En este equipo de gobierno y en esta legislatura
han regularizado muchas situaciones irregulares que había de ejercicios y de legislaturas anteriores, que todos lo conocemos, y los primeros que lo conocen son los vecinos. Y por eso tomaron las decisiones que tomaron en su momento en las urnas. Y ahí está la transparencia de la que nosotros estamos haciendo mención. Por ejemplo, antes con el caso de formación de alcaldía, que parece que no se expliquen las cosas, pues nosotros las seguimos explicando. Y evidentemente, pedir responsabilidades cuando se va a los tribunales y cuando se plantean situaciones de irregularidad y luego no asumirlas cuando los tribunales te dan con los resultados en la cara, diciendo que, oye, pues aquí no hay nada que sea útil, pues evidentemente es muy fácil. Entonces yo creo que todos nos tenemos que aplicar el código. Nuestra moción lo que pretende es eso, dejar claro que nosotros estamos en contra de cualquier caso de corrupción y que tenemos muy claro también que dentro del Partido Popular hay corrupción, por supuesto, pero ahora más que nunca es cuando están funcionando las investigaciones, funcionando la justicia y poniéndose a los responsables y a los supuestos responsables, que ya determinará la justicia si lo son definitivamente o no, a disposición de la actuación judicial y a disposición de que los vecinos y los ciudadanos sean conocedores de todos esos casos. Ahora más que nunca, por la sensibilidad que hay más arraigada en la sociedad contra estos casos que no antes, que evidentemente cuando la situación económica era mucho mejor, pues había muchas cosas que se conocían y nadie decía nada. Y ahora evidentemente las ponemos todas en tela de juicio como debe ser. Como debe ser. Que las medidas que se han propuesto por parte del gobierno no son suficientes, habrá que ver cómo se desarrolla. Pero lo que no me parece de recibo es que sigamos diciendo que solo tú y tú más. Nosotros lo que estamos proponiendo aquí es un compromiso por nuestra parte y por parte del que se quiera sumar para estar en contra de las situaciones de corrupción y de las actuaciones irregulares, porque desde luego yo y todo mi equipo de gobierno estamos actuando con total transparencia, con total legalidad y siguiendo los principios que están marcados por la ley. Y evidentemente decir, como ha ocurrido, que vaya a los tribunales y los tribunales serán los que tengan eso. Una cosita. Sí, muy bien. Decirte que yo no he dicho en ningún momento solo tú o tú más. Yo creo que he dicho que cuando la corrupción nos afecta a todos. Lo he dicho. Y que yo, bueno, no te lo diga que yo he dicho que tú más. No, yo he dicho que nos afecta a todos. El problema que existe en este momento es que no estamos hablando de casos diseminados de corrupción. Estamos hablando de que el Partido Popular, como partido, que es el partido que sustenta al gobierno, tiene un problema estructural de corrupción dentro del propio partido. El uso del dinero bien. Los casos en la Comunidad de Madrid, el señor Granados era vicepresidente de esta Comunidad de Madrid. Sí, era, claro que era. ¿Y qué? ¿Pero y qué? Pero es que no era del PSOE, era del Partido Popular, era la mano derecha de Esperanza Libre. ¿Y la ministra dónde está ahora? Entonces, claro, pero que no son casos diseminados. Esto que está pasando ahora no son casos diseminados, es un problema estructural dentro del Partido Popular. Hombre, ustedes quieren seguir negando eso, ¿cómo van a creer que los ciudadanos cuando ponen medidas anticorrupción encima de la mesa? ¿Cómo les van a creer? Es absolutamente imposible. No están en condiciones ustedes de poner medidas anticorrupción cuando no son capaces de reconocer el problema que hay dentro del partido y poner... supongo que ahora puede usted estar interrumpiéndome. Le estoy pidiendo silencio a todos. No, es que cuando lo hace yo lo veo gracioso y cuando usted hace un comentario aquí me llama la atención. Todas las interrupciones las estoy Que ya está bien. con el impuesto. Entonces, en cuanto, yo no sé la transparencia que había antes cuando usted estaba en la oposición. Yo lo desconozco, claro, efectivamente. Yo sé la que hay ahora, que es ninguna. Y yo lo denuncio, porque yo en la oposición mi trabajo es hacerlo, denunciarlo. Cuando usted estaba en la oposición, su responsabilidad era denunciar ese papel. ¿Por qué no lo hizo? Es que usted quiere responsabilizar a los demás de lo que usted no ha hecho. Pues si esto pasaba antes, pues usted tenía que hacer su trabajo. Ahora pasa. Ahora
la gestión de este tipo de gobierno es absolutamente opaca. No hay manera de ver documentos, de ver expedientes, de acceder absolutamente a nada, porque solamente dan lo que les interesa y como les interesa y cuando les interesa. Esto es lo que hay. Bien, yo toda la información que ustedes están pidiendo continuamente en los plenos las he traído plenamente y les traigo la información que pidieron en el pleno anterior. El problema de la situación de la disponibilidad del 1 de agosto que se tenía que haber entregado el 25 de septiembre por el documento legal del Estado, que lo hicimos a ver y interpreta que nos está dando toda la información que queremos. Usted sabe, todos los escritos que ustedes han pasado que tienen información están contestados. La corrupción como tal puede ser estructural de un partido. Usted dice que de un partido, si lo vamos a analizar el gobierno de la corrupción, pues analizamos, pero es que no se trata de eso, no se trata de echarnos cuentas de decir si tú tienes más o tú tienes menos, que la situación yo interpreto, y ese es el espíritu de esta moción que nosotros la presentamos, que lo que hay que trabajar es en que las personas, porque son las personas individualmente, insisto, no creo que ningún partido como tal tenga una estructura corrupta, sino que son las personas las que individualmente se corrompen y meten la mano en la cara. Y es tan sencillo como decir, oye, yo estoy aquí haciendo mi trabajo con la retribución X que se tenga en cada estamento y no sin aceptar contraprestaciones de ningún tipo por realizar tu labor. Es tan sencillo como eso. Casos tenemos todos. Evidentemente, cuando se gobierna más, y en este caso el Partido Popular tiene un amplio nivel de responsabilidades de gobierno a todos los niveles municipales, autonómicos y estatales, pues será más factible que salgan casos relacionados con esa situación. Eso ocurría, como hemos comentado antes también, en la situación del gobierno socialista, cuando eran mayoritarios en los gobiernos municipales, en los gobiernos autonómicos y en el gobierno de la nación, que surgen esos casos. Lo que ha cambiado, para bien, insisto, para bien, es la sensibilización de la sociedad con respecto a esas situaciones. Y eso es lo que tenemos que poner en valor y eso es lo que nos tiene que llevar a los que estamos ahora mismo y a los que quieran iniciar sus andaduras políticas a tenerlo siempre en presente. Esa es la cuestión, ponerlo de manifiesto y poner nuestro compromiso por escrito presentando esta moción de que nosotros estamos en contra de la corrupción y, como usted muy bien ha dicho, a los que más nos duele los casos internos de corrupción somos a los propios miembros de nuestro partido, de nuestros partidos, que somos los que más nos vemos afectados, porque la generalización sistemática es muy fácil. ¿Sale un producto del PP? Todos los del PP son corruptos. Pues no, el corrupto es ese señor X en concreto. Y eso es lo que más nos duele a los que estamos aquí dedicándonos con total dedicación y sin ninguna pérdida por eso. Bien, pasamos a la votación. Sí, muy brevemente, por favor. Me ha parecido entenderle en su alegato que el poder corrompe. Eso es lo que usted me ha dado a entender. Es decir, que como están en el poder, las personas que están dentro del poder tienen más acceso a la corrupción. Y estoy diciendo, solo que estoy interpretando sus palabras. Es decir, como tenemos más alcaldías, tenemos más comunidades y tenemos el Estado, somos más corruptos. Bueno, pues vamos a ver. Perdone, esto no son hechos aislados, sino es un problema estructural fruto de una forma de gobernar. Eso sigue siendo corrupción. Y si ustedes ponen estos papeles y nos quieren tapar la boca a los que realmente no somos corruptos, por favor, pero es que muy bien, y convenzcan a los vecinos. Si es que esto es así tan fácil. No vengan poniendo unas medidas, como por ejemplo, me están diciendo que corrupción ir a los jueces, magistrados, dotar a los jueces y a los magistrados. ¿Con qué? ¿Con los puestos que ya están haciendo los interinos? Venga, hombre, por favor, seamos realistas, que todos leemos, todos vemos la televisión. Esto es una forma, esto es demagogia. No sé si a usted le parecería mejor que no dijésemos que estamos en contra de la corrupción. No sé, pero usted me ha interpretado mal lo que yo he querido explicar. Lo que es evidente es que cuando surgen los casos de corrupción es cuando se tienen las responsabilidades de gobierno. Cuando no hay responsabilidades de gobierno, la gente no se corrompe. Usted muy bien ha explicado,
moneda es eso, esa es la corrupción. Si no tienes responsabilidades de hacer nada, no va a ir el corruptor a pedirte a ti ninguna prevención. Esa es la cuestión. Eso es de cajón, eso no es que lo diga yo, es que esa es la realidad. Entonces, evidentemente, por ejemplo, en la operación pública han salido 6 ayuntamientos. Evidentemente, la mayoría del PP, un independiente y uno del PSOE. Equilibrado al reparto de poder que hay ahora mismo en la comunidad de Madrid. En Andalucía sale más del PSOE porque está gobernando en la mayoría de los sitios. Eso es la realidad, no es por decir uno más otro menos. La realidad es que quien se corrompe es quien tiene la responsabilidad de tomar las decisiones. Si no tienes esas responsabilidades, él tiene que corromperse. Ya sería complicado que quien tenga la responsabilidad de corrompiera. Bueno, pasamos a la votación de la moción por la normal. ¿Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Popular? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, muchas gracias.